La lactosa es como se denomina al azúcar de la leche y hay determinadas personas que no pueden tolerarla. Hoy hablaremos de por qué se produce esta intolerancia y los tipos de intolerancias que existen. Además, veremos cuáles son sus síntomas más comunes y los factores de riesgo para desarrollar una intolerancia a la lactosa. Comenzamos. Hay determinadas personas que no pueden digerir el azúcar que contiene la leche, la lactosa, y como consecuencia sufren diarreas, gases, hinchazón después de ingerir productos lácteos. Normalmente esta afección, que también se denomina absorción insuficiente de la lactosa, no suele causar grandes problemas, pero sus síntomas pueden ser muy molestos. Por lo general, la intolerancia a la lactosa se debe a la escasez de una enzima denominada lactasa que se produce en el intestino delgado. Una persona puede tener niveles bajos de lactasa y aún así poder digerir bien los productos lácteos. Sin embargo, si estos niveles son muy bajos, se produce la intolerancia a la lactosa. Y los síntomas comienzan a aparecer después de ingerir productos lácteos. De hecho, la mayoría de las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden vivir con esta afección sin tener que renunciar a todos los productos lácteos. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa suelen comenzar entre 30 minutos y 2 horas después de comer o beber alimentos que contienen lactosa. Los síntomas más comunes son diarrea, náuseas, a veces incluso vómitos, cólicos estomacales, hinchazón o gases. Por lo general, la lactasa, que es, como hemos dicho, una enzima que produce nuestro intestino, convierte el azúcar de la leche, que hemos dicho que se denomina lactosa, en dos azúcares simples, que son la glucosa y la galactosa. Estos se absorben a través de la mucosa intestinal e ingresan al torrente sanguíneo. Pero si nuestro intestino delgado no produce la cantidad suficiente de lactasa y tenemos deficiencia de dicha enzima, la lactosa de los alimentos que consumimos no es procesada ni tampoco absorbida, por lo que se desplaza hasta el colon. En el colon, las bacterias comunes interactúan con la lactosa que no ha sido digerida y esto provoca la presencia de los signos y síntomas de intolerancia a la lactosa. Si notamos que podemos tener síntomas de intolerancia a la lactosa después de consumir productos lácteos, es conveniente consultar a nuestro médico de atención primaria para que nos indique qué debemos hacer. Hoy en día existen muchos productos lácteos, leches, queso, yogures, galletas, pizzas, mantequillas, sin este azúcar. Y puede no suponernos ningún problema adaptar nuestra dieta. Pero en ningún caso, salvo que el médico nos lo indique, debemos dejar de tomar productos lácteos, en especial si nos preocupa recibir el calcio suficiente. Mediante algunos métodos de ensayo-error podemos predecir la respuesta de nuestro cuerpo a los alimentos que contienen lactosa y calcular cuánto podemos comer o beber sin sentir molestias. La mayoría de las personas no desarrollan una intolerancia tan grave a la lactosa que se vean obligados a eliminar todos los productos lácteos de su dieta y a tener cuidado con los alimentos o medicamentos sin lácteos que contienen lactosa. Es por ello porque simplemente viendo qué cantidad es la que nos sienta mal, entonces podemos adaptar nuestra dieta.
Existen 3 tipos de intolerancia a la lactosa y dependiendo del tipo que sea, hay diferentes factores que la producen. Así, en primer lugar, tendremos la intolerancia a la lactosa primaria, que es la más común. En ella, las personas que desarrollan la intolerancia a la lactosa primaria comienzan la vida produciendo suficiente lactasa para digerir perfectamente la lactosa. A medida que los niños van reemplazando la leche por otros alimentos, su producción de lactasa suele disminuir, aunque suele mantenerse lo suficientemente alta como para digerir la cantidad de productos lácteos presentes en una dieta típica de adulto normal. Sin embargo, la intolerancia se produce cuando la producción de lactasa disminuye drásticamente, lo que hace que los productos lácteos resulten difíciles de digerir en la edad adulta. Un segundo tipo de intolerancia a la lactosa es la intolerancia a la lactosa secundaria. Esta forma de intolerancia se produce cuando el intestino delgado disminuye la producción de lactasa después de una enfermedad, de una lesión o de una cirugía que afecte a dicho órgano. Las enfermedades asociadas con la intolerancia a la lactosa suelen incluir la infección intestinal, suelen ser la enfermedad celíaca, la proliferación bacteriana y la enfermedad de Crohn. Por último, tenemos la intolerancia a la lactosa congénita o del desarrollo. Con poca frecuencia, los bebés pueden nacer con intolerancia a la lactosa causada por la falta de lactasa. Este trastorno se transmite de una generación a otra, lo que significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño padezca esta afección. Existen, además, determinados factores que pueden hacer que seamos más propensos a tener una intolerancia a la lactosa, como por ejemplo la edad avanzada. Y es que la intolerancia a la lactosa suele aparecer a la edad adulta. Esta afección es poco frecuente en bebés y en niños pequeños. También el origen étnico. La intolerancia a la lactosa es más frecuente en personas de origen africano, asiático, hispano o nativo americano. También es frecuente en bebés prematuros, que pueden tener niveles reducidos de lactasa debido a que el intestino delgado no genera células productoras de lactasa hasta finales del tercer trimestre. Como hemos dicho antes, también existen algunas enfermedades que pueden afectar al intestino delgado y algunos de los problemas del intestino pueden provocar intolerancia a la lactosa, como por ejemplo el crecimiento bacteriano excesivo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn. Y por último, algunos tratamientos oncológicos de radioterapia contra el cáncer de estómago o si ha habido complicaciones intestinales a partir de la quimioterapia, pues pueden provocar un mayor riesgo de presentar intolerancia a la lactosa. Sea como sea, si decidimos acudir a nuestro médico, este nos podrá confirmar el diagnóstico mediante la realización de una o más pruebas, como por ejemplo el estudio de hidrógeno en el aliento, y es que después de beber un líquido que contenga alto nivel de lactosa, el médico medirá la cantidad de hidrógeno en el aliento a intervalos regulares. Exhalar demasiado hidrógeno indicará que no estamos digiriendo y absorbiendo completamente la lactosa. Otra prueba que pueden hacernos es la prueba de la tolerancia a la lactosa, y es que 2 horas después de haber bebido un líquido que contenga altos niveles de lactosa, nos hacen un análisis de sangre para medir la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Si el nivel de glucosa no se eleva, significa que el cuerpo no digiere ni absorbe adecuadamente la bebida con lactosa. Así pues, ya conocemos un poquito más sobre esta enfermedad que, sin ser grave, puede llegar a ser bastante molesta, que es la intolerancia a la lactosa. Si tenéis cualquier síntoma, cualquier duda, ya sabéis, podéis preguntar a vuestro médico de cabecera. En nuestro próximo vídeo hablaremos de la intolerancia al gluten. Hasta entonces, que os vaya muy bien. Chao.